Bien, buenos días, ¿sí me escuchan y me ven? Compañera Nancy, ¿sí se me escucha y se me ve? Sí, perfecto, bueno. Bien, buenos días, muchas Sí, bueno, de escucharlo solamente, pero ¿No me ven o ya? Sí, maestro, se ve y se escucha. Perfecto. Sí, se ve y se escucha. Les agradezco que haya... Perfecto. Gracias, les agradezco su amable paciencia. Estaba pues terminando otra reunión, entonces a veces que ando corriendo de un lado a otro. A ver, bueno, pues les agradezco mucho su presencia en esta reunión del día de hoy, en esta sesión del día de hoy, donde vamos a hablar pues del silogismo de las sentencias, de las resoluciones judiciales, desde justamente esta perspectiva del silogismo. A ver, eh, la dinámica que quisiera seguir, si ustedes me lo permiten, es ir avanzando en la exposición del tema y ir dejando más adelante un espacio para las preguntas, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Decirles que desde luego se vale perfectamente que ustedes me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario, sí, desde luego se vale, o quieran aportar parte de su experiencia, desde luego también esto se puede hacer. Yo no tengo problemas si me hablan de tú o me hablan de usted. Mientras no me digan, güey, no tengo bronca. Entonces, no habría mayor problema. De igual manera, pues, si de repente se me sale a alguien hablarle de tú y le resulta incómodo, pues me lo puntualiza y cumplidamente le hablaré de usted. Bien. Bueno, a ver, yo quisiera iniciar recordando una anécdota. Bueno, ¿estas reglas nos quedaron claras? ¿Bien? Bueno, yo quisiera iniciar recordando una anécdota que se le atribuye a un juez inglés muy conocido, que fue el juez Blackstone. Es una anécdota que no sabemos si es totalmente cierta o no, pero que resulta muy interesante. Blackstone era uno de los jueces más importantes, de más alta jerarquía en el Reino Unido. Y un día está el rey platicando con él y el rey le dice, oiga, pues usted reconoce que en tanto rey, pues yo estoy dotado yo conozco bien mi reino y conozco a sus habitantes. Sí, don rey, le dice Blackstone, ¿no? También usted estará de acuerdo, juez, le dice el monarca británico, en que pues soy una persona inteligente, dotada de ciertos conocimientos, estudios, capacidades. Sí, don Rey, le dice Blackstone. Bueno, seguramente no le dijo don Rey, ¿no? Sí, Rey, es usted un hombre inteligente. Bueno, considerando entonces que el derecho, le dice el Rey, esencialmente es una cuestión de lógica y que una persona inteligente puede aplicarla, entonces perfectamente yo puedo ser juez, yo puedo resolver de manera directa los asuntos. Y Blackstone se da cuenta que es una afirmación muy peligrosa la que acaba de hacer el monarca británico, porque con posterioridad a la Carta Magna de 1215, ustedes saben que los jueces, los reyes británicos, perdieron la posibilidad de juzgar y se estableció que solamente, por ejemplo, en materia penal, las personas tenían el derecho a ser juzgadas por sus pares. Pero entonces, si Blackstone le acepta la afirmación al monarca, esta afirmación de que el derecho es esencialmente lógica y de que una persona inteligente y cultivada como era el monarca, pues sabe de lógica, entonces el monarca puede aplicar el derecho. Si Blackstone, perdón, déjenme contesto esta, es de un medicamento para mí, entonces rápido. Perdón, ¿eh? Ya saben, los cambios de clima, quienes tienen niños saben cómo es. Si Blackstone le acepta eso al monarca, lo que va a suceder es que va a estar tirando
tirando la tradición constitucional británica. O sea, esta tradición de que el monarca ya no puede juzgar, sino que la labor de juzgar está encomendada a otras personas, aun cuando sean los jueces y los tribunales, aun cuando obren por cuenta y a nombre del soberano. Pero con quien está hablando Blackstone es con el rey. Sí, con un monarca inglés que pues, no llegaron a ser monarcas absolutos, pero no deja de ser el rey. Y por otra parte, ¿cómo responder a esa afirmación? Porque el monarca ha sido muy hábil. Muy hábil, primero por el interlocutor que escoge. No está hablando con cualquier juez de cualquier condado ahí, de Yorkshire o de Essex. No, está hablando con el más alto juez del reino. Está hablando además con un jurista reconocido, que es Blackstone, que sigue siendo citado en los tribunales británicos. Y lo ha ido llevando con su argumentación o con su consideración de tal manera que prácticamente lo está poniendo contra la pared para que acepte que eso es cierto. Y si acepta que eso es cierto, pues lo que va a estar haciendo es echar por tierra la tradición constitucional que se ha venido construyendo a partir de la Carta Magna de 1915. Y cuando alguien le dijera al monarca, oiga, pues está usted violando la constitución tradicional británica, el monarca va a decir, no, don Blackstone, el mejor jurista del reino, el más reconocido, fue quien estuvo de acuerdo con esto, ¿no? Pero Blackstone no había llegado a ser quien era, solamente por azar. Porque como dice Borges, el azar no existe. Era un hombre muy inteligente. Entonces le dice, a ver, don monarca, efectivamente, usted es un hombre inteligente, efectivamente, usted es un hombre preparado, efectivamente, usted puede discurrir con habilidad en materia de lógica, pero el derecho es más que lógica. Para obrar en el derecho es más que lógica, es lo que dice Blackstone. Y es una respuesta brillante, genial, al menos por dos razones. Primera, porque, permítanme un término coloquial más actual, porque Blackstone esquiva la bala. O sea, en esa afirmación había una grave y profunda intencionalidad política del rey, de afirmar su poder por encima de la tradición constitucional. Y de afirmar este poder basándose en la autoridad intelectual y reconocida de Blackstone. Segunda, porque lo que dice es cierto. Lo que dice Blackstone es cierto. Es cierto porque el derecho no es un fenómeno de lógica formal. Es un fenómeno que puede entrar en otras lógicas, pero no es un fenómeno propiamente de lógica formal. Entonces, la respuesta de Blackstone, por un lado, protege, tutela, cubre, garantiza la tradición constitucional británica. Pero por el otro lado, además, es cierta. Porque hay respuestas que pueden ser políticamente adecuadas, pero falsas, ¿no? Pueden ser una falacia. Bueno, y Blackstone tiene razón en esto. A ver, ha habido tradiciones jurídicas que han intentado que la sentencia opere como un ejercicio de mera lógica, en el cual tenemos una premisa mayor, una premisa menor, y la conclusión, que es la aplicación de la premisa menor al supuesto previsto en la premisa, de la premisa mayor al supuesto previsto en la premisa menor. Señaladamente, la corriente constitucional francesa radical, la corriente constitucional que surge en Francia a partir de la Revolución Francesa. Debemos recordar que en la Revolución Francesa se afirma que los jueces deben ser la bouche de la loi,
que los jueces solo deben ser la boca de la ley. Cuando los revolucionarios franceses dicen esto, lo que están diciendo es, la judicatura no debe tener voluntad propia. La judicatura lo único que debe de hacer es aplicar la disposición jurídicamente prevista por el legislador. Esto tiene un sustento, digamos, teórico y un sustento político. El sustento teórico es la afirmación radical de la soberanía popular. Esto es, si el pueblo solo puede ser gobernado por su propia voluntad, esto es, que el pueblo debe dar su consentimiento respecto de aquellas personas que van a gobernarlo, pero también respecto de las leyes con las que va a ser gobernado, entonces solamente está sujeto a las órdenes que le den a aquellas personas frente a las cuales se sometió expresamente o a aquellas leyes que aceptó expresamente. Dado que el pueblo no puede, estoy desarrollando la idea de la Revolución Francesa, dado que el pueblo no puede actuar de manera inmediata o directa, lo que hace es elegir representantes. Y estos representantes que son representantes del pueblo, son nombrados, electos por el pueblo, cuando aprueban una ley, lo que están haciendo es un fenómeno jurídico muy interesante. Es decir, en virtud de esta ley que estamos aprobando, no me obligo yo, diputado Octavio Vado, sino obligo al pueblo representado por mí. Porque estoy ejerciendo un poder, una representación que ese pueblo me dio cuando me nombró su diputado. Y entonces, ese vínculo que se genera entre la norma y el pueblo, se genera justamente por el actuar del representante. Pero ese vínculo se va a dar si y solo si es realmente un representante popular. Lo cual lleva a muchísimas consideraciones que escapan, digamos, del tema de nuestra sesión. Si quieren, en las preguntas y respuestas ahí podemos platicarlo, pero digamos que de momento yo no quisiera profundizar en eso, simplemente enunciarlo. Entonces, la ley es la expresión del pueblo soberano. Pero la sentencia no lo es. O digamos, en un sentido más amplio, la actividad jurisdiccional no lo es, porque el juez no es electo por el pueblo, la jueza no es electa por el pueblo. Es cierto, en la actualidad tenemos algunas figuras de elección popular de jueces. En Estados Unidos, en algunas entidades, tenemos la elección popular de ciertos cargos judiciales, normalmente no de todos, incluso en algunos estados con la participación de los partidos políticos. Los partidos hacen campaña a favor de determinada candidata o candidato para juez. En Bolivia, por ejemplo, algunos de los altos tribunales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Pluriconstitucional o el Tribunal, no es agrario, agrícola, algo, digamos el similar a nuestro Tribunal Agrario, son también electos popularmente. En algunos cantones de Suiza en algún momento, en la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX también en algún momento, pero la realidad es que en la época de la Francia revolucionaria y ahora en la actualidad, normalmente los cargos judiciales no son electos popularmente. Entonces, no se habla, los franceses dicen, el juez, la jueza, podríamos decir también, no es un representante popular. Esto tiene varios efectos. El primero de ellos es que entonces el judicial, pues para muchos no es un poder, porque el poder dimana del pueblo. Los americanos, por ejemplo, de la misma época de la que estamos hablando, la Revolución Francesa, los americanos de la época de la independencia americana, hablaban, por ejemplo, del departamento judicial. Si uno lee, que vale mucho la pena leer, el Federalista, por ejemplo, o los textos de Joseph Story, no hablan de poder judicial, hablan del departamento judicial, Bueno, es en un primer momento. Pero por otro lado, implica que el juez es un subordinado de la ley. Es un subordinado de la ley. Y al ser un subordinado de la ley, entonces, eso quiere decir que es un subordinado del pueblo.
Por tanto, su voluntad no puede ser distinta que la voluntad popular, porque es un subordinado del pueblo, por conducto de la ley. Por tanto, al juez no le compete, cuestionar la voluntad popular. Al juez no le compete analizar la oportunidad, la justicia, incluso la propia constitucionalidad de la voluntad popular. Eso le compete a otros órganos. Y por eso en los revolucionarios franceses, por ejemplo, pues no crean la justicia constitucional como las conocemos. Porque para ellos, ¿quién debe realizar el control de las leyes? El propio poder legislativo. Porque el poder legislativo está integrado en representantes populares. Oye, ¿por qué no los jueces? Porque los jueces no son representantes del pueblo. Los jueces están sujetos a la ley y de esa forma indirecta están sujetos al pueblo. No pueden modificar. Entonces, esto lo que provoca es la afirmación de que los jueces no deben interpretar la ley. Fíjense lo que estoy diciendo, no estoy escogiendo las palabras al azar. Los jueces no deben interpretar la ley. Lo que deben hacer es aplicarla de manera directa, inmediata y mecánica. Esa es, digamos, la explicación teórica. Pero debe haber una explicación fáctica, o sea, una explicación de la realidad de aquella época que termina por ser una explicación política. Y que, por ejemplo, es muy clara en Robespierre. Ustedes recuerdan a Robespierre, ¿no? El Comité de Salud Pública, la era del terror, figura muy importante de la Revolución Francesa. Y Robespierre era abogado, pero era un abogado que, pues, desconfiaba profundamente de sus colegas. Y Robespierre lo que observaba era que los abogados de aquel momento histórico, insisto, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, los abogados estaban formados en el antiguo régimen. Estaban formados en la época del derecho regalista, del derecho monárquico. Y los abogados eran entonces profundamente conservadores. En una ocasión escuché al doctor Jaime Cárdenas, que ustedes conocen, al doctor Jaime Cárdenas Gracia, le escuché decir, y está en alguno de sus libros, que los abogados somos la profesión más conservadora de todas. Puede ser que tenga razón, entre otras razones, porque para muchas personas, para muchos abogados, abogadas, para muchos juristas, la función esencial del derecho es una función conservadora, que es la función de conservar el orden. Y digo esto sin ningún matiz ideológico, simplemente con un matiz descriptivo. Pero si nosotros pudiéramos revivir, que no hay que hacerlo porque no parecía un buen bicho, si nosotros pudiéramos revivir hoy a Robespierre y le dijéramos esta frase, Robespierre diría, sí, exactamente es lo que yo pensaba en 1793, o en 1795, o en 1789. Los abogados son profundamente conservadores, por un lado. Por otro lado, los jueces que funcionaban en lo que en Francia se le conocía como parlamentos, por eso no hay que confundirlos, en la época monárquica, los jueces eran jueces de derecho real, los jueces eran jueces que pertenecían a la monarquía, los jueces pertenecían a la aristocracia, los jueces formaban parte de la élite del ancien régime, del antiguo régimen. Entonces, Robespierre y los revolucionarios radicales franceses observan un problema. Dicen, a ver, los jueces que existen desde la época monárquica son jueces a los que no les va a gustar el derecho revolucionario. Y son jueces que van a tender a aplicar el derecho monárquico o a leer, permítanme decirlo así, el derecho revolucionario con los lentes del derecho monárquico. Alguien podría decir, pues sustituyan a todos los jueces. No, es que el problema es más profundo. El problema es más profundo porque todos los abogados que hay en ese momento histórico están formados en el antiguo régimen. La revolución está ocurriendo en ese momento. La revolución no ha tenido la oportunidad de crear, y esto yo sé que suena un poco a Gramsci, pero de crear nuevos cuadros políticos y nuevos cuadros jurídicos. O sea, en las escuelas de derecho no se enseña el derecho revolucionario o la ideología revolucionaria, porque apenas se está haciendo. Apenas están haciendo el derecho revolucionario y apenas están haciendo la ideología revolucionaria. Entonces, la preocupación de los revolucionarios franceses políticamente es una preocupación muy legítima, que consiste en esto.
¿Cómo le voy a dar las leyes revolucionarias? ¿Cómo se las voy a dar a un juez de 40 o 50 años que tiene 20 o 30 años trabajando con el sistema monárquico, que es justamente el sistema que acabo de derrumbar? Lo que va a hacer es aplicar lo que sabe y darle la vuelta al derecho revolucionario. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque, insisto, aunque quitemos ese juez, al juez que pongamos va a tener la misma formación. O sea, es un problema típico propio de cuando tenemos un cambio de régimen. Esto se puede observar también en un libro. Déjame ver si lo tengo aquí. No, lo tengo en la casa. Un libro que les recomiendo mucho. Salió hace 2 años. Se llama Revolutionary Constitutions, de Bruce Ackerman, donde habla justamente, bueno, habla un poco de esto, pero por referencia a fenómenos que se dieron en el siglo XX. Estoy pensando en Francia, en la India, estoy pensando en Irán, en Sudáfrica, pero refleja un poco este problema. O sea, ¿cómo logramos, a Italia misma, que a Italia me voy a referir en unos momentos, y cómo logramos que el derecho revolucionario sea aplicado bajo parámetros revolucionarios y no bajo parámetros del régimen que justamente la revolución vino a quitar? Entonces los revolucionarios franceses, frente a ese problema, encuentran una doble salida jurídica. La primera, prohibirle a los jueces, y hablo aquí en masculino porque solamente había jueces hombres, prohibirle a los jueces realizar interpretación del derecho. Les prohíben realizar interpretación del derecho. Está prohibido realizarlo. Ahora, alguien de ustedes me dirá, bueno, pero pues hay maneras de... No, lo segundo es que si en una sentencia un juez realiza interpretación del derecho o, igual de grave, inaplica una disposición legal, va a ser acusado penalmente de prevaricación. Interpretar el derecho para un juez de la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, interpretar el derecho o inaplicar una norma es causa de que se le finque un juicio penal, de que vaya a la cárcel. O sea, no solamente de la pérdida del cargo, que ya sería bastante, no solamente de la pérdida del cargo, sino del fincamiento de una responsabilidad penal. Lo cual hoy nos puede parecer absolutamente exagerado, seguramente lo es, pero es el modelo que encontraron los franceses para garantizar que el juez lo que hiciera es simplemente aplicar los hechos, simplemente aplicarlos, pero simplemente aplicar el derecho. Quiero que contrastemos esto con la noción que en esa misma época existía, por ejemplo, en la otra gran revolución que surgía en el mundo, que es la Revolución Americana. Para los revolucionarios americanos, prácticamente nadie, muy pocos, diría yo, plantearon una situación similar a la Revolución Francesa. Ellos asumían, los revolucionarios americanos asumían que los jueces interpretan el derecho. Hay una formulación, digamos, muy clásica de la generación siguiente a la de los Founding Fathers, una reformulación que hace Joseph Story, que fue juez, fue justice de la Corte Americana y fue presidente, Chief of Justice de la Corte Americana, en un libro que es un clásico, que se llama Comentarios a la Constitución Americana, de 1838. Para hacer un símil, digamos, hagan de cuenta que Joseph Story es como Ignacio Luis Vallarta o como Emilio Rabasa para nosotros aquí en México, o sea, uno de los fundadores, de los padres del derecho constitucional. Joseph Story dice en ese texto, dice, en los comentarios de la Constitución Americana de 1838, dice: del poder de interpretar las leyes se deriva que los jueces puedan decidir cuándo una norma es inconstitucional y, de ser así, declararla nula y sin ningún valor. Fíjense qué interesante. Joseph Story está afirmando justamente lo contrario de lo que querían los revolucionarios franceses. Los revolucionarios franceses te prohíben interpretar como juez y te prohíben inaplicar. Y Joseph Story te está diciendo, los jueces interpretan, o sea, la judicatura interpreta, y derivada de la facultad de interpretar, entonces pueden darse cuenta que una ley es inconstitucional, entonces declararla como tal, inválida y nula, sin ningún valor, dice el texto original de Story, sin ningún valor. Esto, ¿cómo nos lleva el tema del silogismo? Bueno, porque lo que esperan los revolucionarios franceses es que el juez francés
tome la ley, lea la ley y simplemente la aplique a los hechos. Dicho de otra manera, es exactamente, Gabriela, es un librazo ese que nos está poniendo aquí Gabriela en el chat, es de lo mejor que he leído en los últimos años de Derecho Constitucional, y entiendo además que es un proyecto de largo aliento de varios libros de Bruce Ackerman. Entonces, es un espléndido libro si lo pueden leer. Pero bueno, me regreso. Para los revolucionarios franceses, un juez solo va a ser juez de los hechos. No va a ser un juez del derecho. No va a ser un juez del derecho porque no va a juzgar al derecho y porque no va a interpretar al derecho. Entonces, el juez es un aplicador mecánico. Voy a poner un ejemplo. Supongan que yo soy un juez francés de aquella época. Entonces, me pasan el expediente un asunto de robo, ¿no? Si yo tengo que abrir el Código Penal francés, supongamos que sea este. Y me encuentro el artículo 434 y dice, robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente deba dar. Esa es la definición típica de robo, ¿no? Dirían las y los penalistas. Entonces, a ver, eso me dice el código. A ver, pásenme el expediente. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Juan tomó la carreta de Pedro y se la llevó. Ok. ¿Juan se la pidió a Pedro? No, no se la pidió. ¿Juan se la pidió a algún representante legal de Pedro? No, no se la pidió a nadie, la vio afuera, la agarró y se la llevó. Ok, entonces es robo. Entonces es robo. Esta formulación que acabo de hacer, así de sencilla y de simple, era el ideal de la justicia revolucionaria francesa. Ese era el ideal. Ahora, evidencia, así tal y como lo construí, evidencia muchas cosas. Primera, que yo como juez, lo único que voy a verificar son los hechos. Lo que voy a interpretar son los hechos. Dicho de otra manera, y esto para algunas personas incluso puede seguir siendo válida hoy, el derecho es simplemente, los juicios, perdón, son simplemente una cuestión de pruebas. Son simplemente una cuestión de quién prueba qué y cómo lo probó. Ahora, además, en un momento donde surge la idea de la prueba tasada, porque la idea es, permítanme la expresión tan mexicana, cinchar lo más posible al juez para que no ande haciendo interpretaciones. Si dos testigos son concordes, les debes de creer. Si hay un documento público, le debes de creer. Si el que declara es un sacerdote, aunque 5 declaran en su contra, tú le debes creer. O sea, la prueba tasada. O sea, fíjense, lo más posible, constreñir al juez. Segundo, como seguramente observaron, es un claro ejemplo de un silogismo. Es un claro ejemplo de un silogismo, donde tienes dos premisas, la premisa normativa y la premisa fáctica. Y la conclusión es la premisa normativa sobre la premisa fáctica y ver si se ajusta o no a lo previsto. Y ya, eso es todo. Ese es el ideal revolucionario francés de la aplicación mecánica. De la aplicación mecánica. Ahora, aquí podemos observar varias cosas. Primera, y es algo a lo que ahorita simplemente lo voy a enunciar porque voy a profundizar un poco más adelante, pero lo quiero enunciar en este momento. Primera, que las sentencias siguen teniendo esa estructura. Las sentencias siguen teniendo esa estructura. Tenemos, una vez podemos desarrollarlo. En cualquier sentencia que ustedes, o casi cualquier sentencia que ustedes lean el día de hoy, con independencia de la estructura formal que tenga, no sé, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Que vienen así en parágrafos. Prácticamente los argumentos, los considerandos, los podemos reducir a un modelo silogístico, donde tenemos una primera premisa, que es la premisa normativa. Siempre la primera premisa es la premisa más general, en cualquier silogismo. La primera premisa es la premisa más amplia, la más general. No sé, voy a decir una que yo sé que es una falacia. Los pájaros vuelan. Los patos son pájaros. Entonces los patos vuelan. Entonces, siempre la primera premisa es la más general. En el caso jurídico, siempre la primera premisa es la premisa normativa. Ahora, para los revolucionarios franceses, esa premisa normativa era claramente el texto de una ley. Es más, era un artículo. Idealmente era un artículo.
Un artículo. Ni siquiera 2 o 3 artículos, era un artículo. Punto. Se acabó. De una ley que era incuestionable, ininterpretable. Simplemente era la ley, como tal. Ahora, ¿qué pasaba en ese modelo si surge una duda acerca del entendimiento de la ley? Porque puede haber dudas sobre el entendimiento de la ley, por más claro que esto sea. Lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Bien. La claridad siempre está en los ojos de quien lee el texto o en los oídos de quien escucha un determinado discurso. La claridad no es una virtud per se, necesariamente el documento. Voy a poner un ejemplo. Probablemente varias y varios de ustedes vivan o hayan visto una privada. Ya ven que las ciudades mexicanas se están llenando de privadas, ¿no? Entonces, llegas a una privada o vives en una privada y casi siempre hay un letrero afuera, ¿no? Que dice, prohibida la entrada a toda persona ajena a esta privada. Entonces, un revolucionario francés diría, pues está muy fácil. Si una persona quiere entrar y no es de esa privada, no la dejan entrar y se acabó, porque va en contra de la regla. La regla es clara. La regla, casi cualquiera de nosotros, digamos, no necesita interpretación. Pero empezamos a tener problemas. Yo me acuerdo, y por eso pongo este ejemplo, hace algunos años, muchos, yo vivía en una privada y se hizo una reunión de condóminos. Ya saben ustedes que las reuniones de condóminos son bien entretenidas. Entonces una vecina estaba realmente muy enojada porque se había metido una cacahuatera. Así dijo, se metió una cacahuatera. Se metió una señora que vendía cacahuates, por cierto, muy sabroso. Yo sí le compraba. Y estaba enojadísima, ¿cómo era posible, no? Se puso el letrero, prohibida la entrada a toda persona ajena a esta privada. Entonces uno diría, bueno, a ver, los casos claros de un lado y del otro, y vamos a ver los grises, porque créanme, hay grises. La señora que vende cacahuates es una ajena a la privada, no puede entrar. El que vive en la privada sí puede entrar porque no es un ajeno, es alguien de la privada, ¿estamos de acuerdo? Pero se nos empiezan a presentar dudas. Por ejemplo, aprovechando que estamos en una sede electoral, ¿no? En la Escuela Judicial Electoral. El CAE, la CAE, el capacitado asistente electoral, ¿puede o no puede entrar? Porque habrá quien me diga, pues es un ajeno. Sí, es un ajeno, pero está cumpliendo un mandato constitucional. Constitucional. Porque tú tienes, si tú saliste sorteada o sorteado, tienes el deber constitucional de integrar la mesa directiva de casilla. Entonces, no es que simplemente va a entregar un oficio, no, va a cumplir una orden constitucional. ¿Puede o no puede entrar? El actuario, la actuaria que va a embargar, pues es ajeno y no les gusta que entren, ¿no? Pero ¿puede o no puede entrar? No, pues es que es ajeno, pero está cumpliendo una orden judicial. Tu reglamentito, tu letrerito de la cuadra, de ahí de los condóminos, va a estar por encima de una orden de un juez. O sea, claro, si le preguntas al presidente o a la presidenta de condóminos te va a decir que sí, porque para ellos ni la ONU está por encima, ¿no? Pero bueno, ¿sí? ¿Puede? Otros dos ejemplos. Ay, tiene una enfermedad una persona ahí de la privada, llámenle a la ambulancia. Los de la ambulancia pueden, no pueden entrar. Ustedes me van a decir, pues que es obvio, doctor, pero son ajenos, ¿no? Bueno, pero es que resulta que son, hay que ponderar y por un lado el derecho a la privacidad de quienes viven en la privada, pero por otro el derecho a la salud. Ah, pero ya estás interpretando, papá, estás interpretando. Es más, el último ejemplo. Esos compañeros y compañeras que van los sábados y los domingos y nos van a tocar ahí a la puerta muy temprano, llevándonos la buena nueva, ¿son ajenos a la privada o no? Así, sí. ¿Pueden entrar o no pueden entrar? Pues claro que no pueden entrar, ¿no? Porque según ellos traen las órdenes del de hasta arriba, ¿eh? Del de hasta arriba. Tampoco pueden entrar. Lo que he tratado de ilustrar es cómo esa disposición que parece tan clara requiere interpretación. O sea, aún una frase como, aún una regla aparentemente tan sencilla como prohibida la entrada a toda persona ajena a esta privada, requiere interpretación. Es más, vamos a poner un ejemplo de Harry Potter.
Ahora que acaba de salir la última de Dumbledore, que por cierto no la he ido a ver. Pero vamos a poner un ejemplo de Harry Potter. Ustedes recordarán que Harry Potter, bueno, la saga de Harry Potter son, sí, los libros de Harry Potter, pero al menos hay otros dos. Uno de la historia del Quidditch, muy entretenido, de hecho son los dos que más me gustan. Y otro que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que da origen a la saga de la que estamos hablando, ¿no? Y en el mundo mago, esto te lo cuentan en ese libro, en el mundo mago hubo una amplia discusión sobre algunos seres que no sabían cómo clasificarlos. Entonces, uno de estos seres eran los minotauros, ¿no? Que, si no me equivoco, andan ahí cerca de Hogwarts. Ya ven que se encuentra con uno Harry en algún momento. Pero sí son minotauros. El otro son los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Y entonces, en una reunión de magos, toman la decisión y dicen, es que estamos enfocando mal el problema. Los fantasmas no es que sean algo, los fantasmas son los que han sido. Es una definición genial. O sea, es una definición genial. Los fantasmas son los que han sido. Es que ya no lo son, son los que han sido. Imaginemos entonces, con esta referencia de los que han sido, esos letreros que a veces vemos en los parques, ¿no? Prohibir la entrada con animales. Bueno, pues a lo mejor no sé, si yo voy pasando mi perro, pues ya sé que no puedo pasar, ¿no? Pero imagínense que pues lo que traigo ya es, ya mi perro feneció, vamos a llevarlo ahí a su último lugar. No puedo cruzar por el parque porque traigo un animal cuando ya no ha sido, ¿no? Cuando ya no ha sido. Lo que estoy tratando de ilustrar entonces es que los revolucionarios franceses intentaron un imposible, que la norma no se interpretara, que la premisa normativa fuera simplemente la transcripción de la disposición sin ningún otro tipo de consideración. Eso fue lo que intentaron. Pero la realidad es que no les salió. Entonces empezaron a haber una serie de problemas porque había ocasiones que la norma no era clara. Quiero entonces conectar el cable. Que la norma no era clara. A veces por error del propio legislador. Les voy a poner un ejemplo de México, de un estado de la República, no diré cuál para no ventanear, pero fue el estado de Querétaro. Déjenme conectar. Lo que sucedió fue lo siguiente. Se hizo una reforma integral al Código Civil, entonces pues se modificaron muchos artículos. Y entre los artículos que se modificaron, pues había algunos respecto a temas de sucesiones. Y ustedes saben que a veces en las leyes hay remisiones, ¿no? O sea, de un artículo te manda al otro, ¿no? En el caso de tal supuesto, se aplicará lo previsto en el artículo tal. Al hacer la remisión, alguien cometió un error de dedo, un teclazo de más. Y no se dieron cuenta cuando aprobaron el dictamen, no se dieron cuenta cuando aprobaron la iniciativa y no se dieron cuenta tampoco en la comisión de redacción y estilo. Se dio cuenta el primer juez que lo tuvo que aplicar, que fue quien me platicó el asunto, que era el juez tercero civil, porque remitía a un artículo inexistente, remitía algo así, es más, creo que me acuerdo del número, al artículo 26.662, artículo que no existía el 26.662, era el 2.662, pero alguien puso un 6 de más. Entonces uno diría, pues es que es lógico, se entiende que es a tal al 2.662. Bueno, nosotros el día de hoy diríamos eso, pero un juez francés no diría eso. Un juez francés lo que diría es, si yo me pongo a suponer que era el 2.662 y entonces interpreto que era ese, me van a destituir y me van a fincar responsabilidad penal. No, yo no como lumbre, va a decir ese juez. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, lo que empezó a suceder es que jueces franceses que no podían interpretar, porque era, ya insisto, esto es un asunto penal, tenían que consultarle al legislativo, al poder legislativo, el entendimiento de esa ley. A ver, ¿qué quisiste decir? No la entiendo, no entiendo. Está mal redactado, la referencia es equivocada, pusiste palabras de más, hay un doble negativo. Cualquier error o vicio de redacción que ustedes seguramente conocen, no porque los cometan, sino porque son muy comunes, ¿no?
Y el Parlamento francés no podía decirles, pues es que interprétame, no. El Parlamento francés tenía entonces que expedir un tipo de ley que se puso de moda recientemente en México, que se llama ley interpretativa. La ley interpretativa es es una ley en la cual el órgano que hizo otra ley fija cómo se debe de leer, qué se debe de entender, o sea, fija su interpretación. Una auténtica interpretación, una interpretación auténtica. Esas son las leyes interpretativas. Eso fue lo que empezó a hacer el Parlamento francés. Pero como será obvio para ustedes, se empezó a saturar de impugnaciones de este tipo. O no de impugnaciones, sino de consultas, donde los jueces decían, no entiendo, no entiendo. O las partes decían, a ver, por favor, aclara esto, porque yo creo que esto, o sea, esta norma está mal. Eso dio lugar a un tipo de medio de impugnación específico y concreto. ¿A cuál? Aquí seguramente hay distinguidas procesalistas y distinguidos procesalistas. ¿De qué medio de impugnación se creó con esto? La casación. Ahí nació la casación francesa. Porque la casación era la apreciación de la definición, en su origen, la definición del alcance o el sentido de una ley. Pero como esto estaba prohibido a los jueces, ¿quiénes hacían la casación? Los legisladores. Ahora, llegó un momento donde se saturaron de chamba. Entonces crearon el Tribunal de Casación. Entonces me van a decir, pues le regresaron a los jueces la facultad interpretativa. No, porque el Tribunal de Casación no pertenecía al Poder Judicial, no, pertenecía al Legislativo. De origen, el Tribunal de Casación era un órgano legislativo, era una dependencia del Poder Legislativo. Es como, pues ustedes lo saben, ¿no? Que tenemos ahora las entidades de fiscalización como órganos autónomos, pero ustedes recordarán que hasta hace unos 15, 20 años eran órganos de las legislaturas, ¿se acuerdan? Que se llamaban Contaduría Mayor de Hacienda, así se llamaban, con una terminología muy bonita, pero muy decimonónica. Pasó igual con el Tribunal de Casación. Originalmente era un órgano del Poder Legislativo. Porque el Parlamento francés lo que dijo es, a ver, yo ya no puedo seguir, o sea, son muchas consultas, no las puedo seguir resolviendo. No les voy a dar a los jueces la facultad de interpretar, porque le van a dar vuelta a las leyes revolucionarias, y eso no lo queremos. Entonces, vamos a hacer un tribunal que dependa de nosotros, Poder Legislativo, donde nosotros vamos a poner a auténticos abogados revolucionarios, comprometidos con el cambio, revolucionario francés, que son los que van a resolver estas dudas, pero lo van a resolver no pensando en el derecho del antiguo régimen, sino pensando en el derecho revolucionario. Entonces ahí nace la casación. Y la apelación, entonces la casación está ligada a la premisa normativa, que es la primera premisa en una sentencia, a la premisa normativa. Y la apelación se queda como un recurso netamente judicial, es decir, siempre netamente judicial, pero que tiene que ver solo con la segunda premisa, esto es, con los hechos. La apelación tiene que ver, entonces, con hechos, no con derecho. O sea, tiene que ver con apreciación de las pruebas, con ese tipo de situaciones. En el derecho, entonces, procesal francés, hijo de la Revolución Francesa, o sea, digamos, todo esto que estoy narrando es más o menos entre 1795, más o menos, las posiciones más radicales de la Revolución Francesa, el 93-95, hasta 1850, más o menos. Ya después pues, fue evolucionando de otra manera, ¿no? Pero es en el periodo histórico que me estoy centrando. Esta experiencia de la Revolución Francesa demostró que la idea del silogismo como un mecanismo automático de funcionamiento para poder dictar sentencias no era posible. No era posible. Y no era posible, no porque no pudiera pensarse en él, o sea, la idea tal y como la expliqué, no porque yo la haya explicado bien, sino la idea en sí misma es brillante. La idea en sí misma podemos debatirla, pero pues, tiene cierto sentido jurídico y político.
sino porque en la realidad no se puede dar. Y en la realidad no se puede dar porque la obra humana siempre es imperfecta. Porque la obra humana siempre está incompleta. Requiere que alguien la vea o la lea. Miren, esto lo ha desarrollado con mucha claridad, bueno, me parece, un antiguo juez brasileño del Tribunal Constitucional, que ahora me dice que reside en Francia, que se llama Eros Grau. Eros Grau es un juez brasileño y también es autor de derecho. Eros Grau dice que el derecho y la música nos parecemos porque somos artes halográficas. Dice, a ver, tú eres juez, tienes ahí tu código. Tú eres juez electoral, ¿no? Juez electoral, tienes ahí tu código. Bueno, mientras tu código está cerrado, allí a un lado, donde está tu café, el derecho está muerto. O sea, ahí está, pero no sirve de nada. ¿Cuándo sirve el derecho? Cuando alguien toma el código, lo empieza a leer y lo va a aplicar a un caso concreto. Dice, sucede exactamente igual con la música. Sucede exactamente igual con la música. A lo mejor, seguramente entre ustedes habrá alguien que toque la guitarra o el violín o el piano y ahí tenga sus partituras a un lado de donde están, ¿no? Pues ahí están las partituras, pero la música no existe. La música existe cuando se toma la partitura y se interpreta. En ese momento existe. El derecho es igual, nos dice los Grau. Ahí están los códigos. Pero el derecho nace cuando se toma el código y se aplica a la circunstancia. Hay una cantante de ópera que a mí me gusta mucho, probablemente la conozcan, Cecilia Bartoli, una italiana. Y Cecilia Bartoli, además de ser cantante de ópera, es musicógrafa. Entonces, grabó hace algunos años un CD, bueno, de hecho son dos, que se llama Sospiri, donde lo que hace es piezas musicales que ella encontró buscando ahí en viejas bibliotecas, incluso algunas de conventos, que nunca se habían grabado. Es más, algunas que tenían 200 o 300 o 400 años sin tocarse. Entonces las graba. Y yo me acuerdo de una en particular, se la recomiendo. Se llama Cervo in Bosco. No sé italiano, pero me suena como a ciervo en el bosque. Se llama Cervo in Bosco. Uno la oye y uno dice, pero esto es una maravilla. Esto es una maravilla. O sea, ¿cómo es posible que esto tiene más de 300 años que no se había tocado? Pues es que alguien lo dejó ahí en unos pergaminos ahí junto a otros y se les olvidó. Entonces, para todos los efectos prácticos, esa música por 300 años no existió. Por 300 años no existió. O pensemos, por ejemplo, en lo que pasa con la notación musical anterior al modelo actual que tenemos, ¿no? Algunas formas de anotaciones musicales que tenemos en libros medievales, que no se pueden interpretar. No se pueden interpretar porque se ha perdido parte de los códigos de lectura de esos libros. Pues ahí están, muy bonitos y muy niñados de ilustrados, pero no se pueden interpretar. Bueno, pues entonces aquí en el derecho nos sucede algo muy similar. Entonces, no podemos, el derecho existe hasta que alguien lo lee y lo va a aplicar al caso concreto. Por lo tanto, la norma, en cuanto acto de voluntad, la norma no existe sola. Para que la norma sea un acto de voluntad, diríamos, para que la norma se actualice, se requiere un hecho desencadenante. La duda sobre la nulidad de una elección, la duda sobre si lo que operó fue un robo o no, la duda sobre la legalidad de un Sospiri, Cervo in Bosco. Sí, muchas gracias, Gabriel. No, ese es un discazo y esa pieza es una cosa impresionante. Que surja esa duda. El derecho solo sirve como actuación, o solo se manifiesta, solo existe, diríamos, como actuación. Bueno, pero por otro lado, tenemos también un problema. Y aquí me voy a servir de Hans-Georg Gadamer. Ok, de Gadamer, si lo tengo, Gadamer tampoco lo tengo. Hans-Georg Gadamer. Los jueces, las juezas, aquí sí ya voy a hablar en plural, porque ya dejamos atrás la Revolución Francesa. Los jueces y las juezas realizan una labor que es muy parecida a la del sacerdote o de una ministra de culto. A ver, vamos a suponer que una... ¿cuál es la función principal de un sacerdote o de un ministro o una ministra de culto? ¿Cuál es su labor principal? Digamos,
¿por qué va a ser evaluado al final de sus días? Les lanzo la pregunta, ¿por qué? Imagínense que alguno de ustedes es sacerdote o sacerdotisa y pues ya, se acabó su tiempo en este plano y trascienden al otro, ¿no? Y en el otro plano, como son personas religiosas, pues van a ser aquilatados o juzgados lo que hicieron aquí en la tierra. ¿Qué es lo que les van a juzgar? ¿Podría ser la evangelización? La evangelización, dices, Gabriela. Ajá. ¿Y qué entenderías por evangelización para que me quede claro? Transmitir los preceptos de Dios a la comunidad de la cual forman parte. Ok, podríamos entender dentro de lo mismo, digamos, el salvar almas. Perfecto, yo, salvo mejor comentario de ustedes, yo coincido con Gabriela, o sea, a ver, ¿cuál es la chamba esencial de alguien que se dedica a la religión? Pues salvar almas, ¿no? Ahora, ¿cómo salva almas? No salva almas como se le ocurra, sino salva almas siguiendo un libro, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, puede ser la Biblia. Vamos a pensar en las religiones cristianas, que sea la Biblia. Entonces, parece persona, que puede ser hombre o mujer. Ustedes saben que hay confesiones cristianas que ordenan mujeres, incluso obispas, y no me refiero a la obra de teatro, creo que es de Usigli, ¿no? La de Debía haber obispas, ¿no? Sino me refiero a que hay confesiones cristianas donde hay obispas. La Biblia es un texto autoritativo, nos dice Franz Georg Gadamer. Es un texto autoritativo. Porque tú no puedes decir, no, pues yo la hago a un lado, yo voy a salvar almas como a mí se me ocurre. Porque entonces ya no perteneces a esa fe o a esa religión, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces es un texto autoritativo. Y me dicen, y por favor si alguien aquí es de fe musulmana, le pediré que me corrija si estoy en un error, que incluso esto es todavía más riguroso en la fe musulmana, porque los cristianos creen o creemos que la Biblia fue dictada por Dios a quienes la escribieron. Entonces es, digamos, la inspiración divina, pero de ejecución humana, si me permiten decirlo así. Pero entiendo que los musulmanes, o al menos ciertas vertientes de la fe musulmana, creen que Alá en persona le entregó el Corán a Mahoma. No se lo dictó a nadie, sino personalmente se lo dio. Y entonces todavía es mucho más riguroso el seguimiento de ese libro, de ese texto autoritativo. Porque cuando tú tomas un texto que Dios le dictó a un humano, y aquí entramos a la teoría de las ideas de Platón, ¿no? O sea, la idea de Dios, o sea, lo que Dios quería decir es una idea perfecta, pero la ejecución por medio del ser humano es necesariamente imperfecta, porque los seres humanos somos imperfectos. Eso es evidente. Los seres humanos somos imperfectos. Entonces, quien cree que el texto autoritativo lo dictó Dios a un humano, sabe que hay un grado de imperfección, que siempre va a haber un espacio para la duda. No porque Dios se haya equivocado, porque Dios es perfecto, sino porque el humano al ejecutar es imperfecto. ¿Me van siguiendo? Pero si lo que creemos es que el texto lo escribió Dios y lo entregó, entonces el texto es perfecto. No puede haber duda alguna. Si hay algo que no entiendes o que te parece contradictorio en el texto, no es el texto, eres tú. Tú eres el deficiente, tú eres el incapaz, tú eres el que no está entendiendo. Porque tú no puedes decir que el texto sea imperfecto, porque no hubo mano humana en su fabricación. Entonces, para un revolucionario francés, la ley es prácticamente esta segunda opción. Un texto absolutamente perfecto. Para nosotros en la actualidad, las leyes son textos autoritativos. Y por eso dice Gadamer, y creo que tiene razón. Esto también se desarrolla un poco en un libro de Alejandro Madrazo. También lo desarrolla Orlando Tamayo en algunos textos.
que los abogados, las abogadas, los juristas, nos parecemos a las personas que se dedican a la religión en eso, porque trabajamos con un texto autoritativo. Entonces, cuando nosotros construimos la premisa normativa, estamos trabajando con textos autoritativos. Estamos trabajando con textos autoritativos, de los cuales, en principio, tenemos que darle la fe de que son textos obligatorios y que nos vinculan, nos gusten o no nos gustan, nos parezcan o no nos parezcan, pero que nos están vinculando. Eso es muy claro, por ejemplo, en Kelsen. Son textos autoritativos, son textos que nos vinculan. Bueno. ¿Podemos realizar interpretación de los mismos? Bueno, ya no me voy a referir a la Revolución Francesa porque me parece que eso ya quedó abordado, salvo en la etapa de preguntas. ¿Podemos realizar interpretación de los mismos? Sí. Pero esa interpretación siempre va a tener que ser una interpretación que sea sostenible a partir del texto. Cuando construimos entonces la premisa normativa, siempre va a haber una interpretación, siempre. Porque tenemos el texto, pero el texto lo traducimos a la resolución, lo presentamos, lo ponemos en la resolución. Y normalmente no es la mera transcripción. Es más, aunque hagamos la mera transcripción, una cosa es transcribir y otra cosa es entender. La transcripción es un acto de mera copia, el entendimiento es un acto de intelecto. Y para entender el texto vamos a utilizar nuestro intelecto. Y nuestro intelecto está nutrido, o nuestra mente, diría Borges, nuestro mundo, está nutrido, sí, de cuestiones racionales, sí de lo que sabemos del derecho, pero también lo que sabemos de la vida, pero también de las emociones que sentimos, y de todos estos elementos que necesariamente, por más subjetivos que sean, juegan en ocasiones un papel en la lectura del derecho, la interpretación del derecho y en la aplicación del mismo. Bueno, ok. Entonces, hacemos eso. Pero no podemos obviar que estamos trabajando con un texto que, insisto, es autoritativo, nos es obligatorio, y que ese texto nos limita la interpretación posible. Nos establece un marco del cual no podemos salir. El texto mismo y la racionalidad de lo que podemos desprender del texto. Esto que sé que puede ser un poco confuso, lo voy a tratar de poner con un ejemplo. De nueva cuenta, pensando en sede electoral. ¿Cuál es el plazo genérico para presentar demandas en materia electoral? Pues 4 días, ¿no? Supongan que una persona concurre el 5º día, presenta la demanda, obviamente pues la demanda le es admitida, llega el trámite y le sobresee porque la presentó fuera de tiempo. Entonces impugna esa decisión y dice, a ver, es que quien determina el sobreseimiento se equivocó, porque dice que yo la presenté en el 5º día, pero no es cierto. Yo la presenté en el 4º día. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de días. Hay días solares y días lunares. No coinciden, no son los mismos, no necesariamente duran igual. La autoridad está contando días solares. Si cuenta días solares, sí, efectivamente me pasé. Pero, dado que tiene que hacerse una interpretación pro persona, lo más favorable al ejercicio del derecho, en este caso al acceso a la justicia, es contármelos en días lunares, porque si me lo cuenta en días lunares, entonces sí es admisible. Entonces, varios y varios de aquí, veo algunas caras, otras no, pero ponen cara así como, ¿qué es eso? ¿Días solares, días lunares? Sí, sí existen. Sí existen. De hecho, por ejemplo, las Wiccas usan días lunares. Para ciertos ritos y para ciertas actividades, se toman los días lunares. Pero un juicio no es una reunión de Wiccas. Un juicio es otra cosa. Entonces, un juez no podría racionalmente sostener que la interpretación de días lunares es la que puede desprenderse del texto normativo, ¿no? No, pues eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, siempre el texto normativo va a ser para nosotros un texto autoritativo, pensando en esa primera premisa, que es la premisa normativa. Ahora, ¿cómo componemos la premisa normativa? Un revolucionario francés nos diría, pues está muy fácil el artículo de la ley aplicable. Y en cierta manera, nosotros en México seguíamos pensando así, por lo menos hasta 2010. Hay quien sigue pensando así, pero digamos, generalmente sigamos pensando así hasta 2010. Pero a partir de 2010,
cuando viene la reforma en materia de derechos humanos, ya un poco antes prefigurado por el tema del caso Radilla Pacheco y el famoso parágrafo 339, pero sobre todo a partir del asunto Varios 912 de 2010, tenemos que pensar de una manera distinta la premisa normativa. Antes, las autoridades, los jueces, las juezas, la judicatura local, tenía que pensar solamente en la ley, pero a partir del asunto Varios 912 de 2010, tenemos que pensar en el entramado jurídico más amplio. Ustedes recordarán que este acuerdo establece los pasos a seguir para determinar una inaplicación por inconstitucionalidad. Solamente me voy a detener en el primero, los demás para esta sesión no serían relevantes. El primero que dice que toda autoridad, fíjense, no solamente jueces y juezas, toda autoridad debe realizar interpretación conforme en sentido amplio. Esto es, considerar, para tomar una decisión, por ejemplo, el dictar una sentencia, por ejemplo, la conformación de la premisa normativa, que insisto es la primera, debe considerar todas las disposiciones de derecho internacional e incluso constitucionales aplicables, no solo la ley, sino las disposiciones constitucionales y convencionales aplicables, no solo la ley. Esto, como sabemos, para quienes estudiaron antes de 2010, por ejemplo, para la judicatura que se formó antes de 2010, representó un problema gravísimo para construir la premisa normativa. Porque antes un juez penal te decía, pues es que era muy fácil. Yo tomaba mi código penal y pues de ahí sacaba la disposición. Pero ahora me están diciendo que tengo que tomar en cuenta también del derecho internacional. Ahora me están diciendo también que tengo que tomar en cuenta la Constitución. Entonces, pues, yo tengo 20 años dedicado a lo penal, empecé de proyectista, empecé de archivista, luego secretario de atención al público, luego acordista, luego secretario de estudio y cuenta proyectista, secretario de acuerdos, ahora juez. Tengo 20 años dedicado al penal. Pregúnteme lo que quiera de penal, pero mire usted, de constitucional, pues desde que dejé la carrera no lo he vuelto a ver. Entonces volteo y saco mi libro de Derecho Constitucional de Bourbois, que me dice que no puedo hacer lo que la Corte ahora me dice que tengo que hacer. Y luego peor tantito, los tratados internacionales. Pues, yo me llevé a una clase de Derecho Internacional Público, pero ni atención poníamos. ¿Cuáles derechos internacionales? ¿Dónde los encuentro? Entonces, para quienes estudiaron después, pues esto ya fue más fácil, porque ya te lo decían y ya tenías, digamos, el chip de que tenías que integrarlo de esa manera. Pero el problema fue para realizar el cambio. Entonces, la premisa normativa pasó de ser una premisa donde solamente era la ley, a una premisa donde tienes que considerar la Constitución, tienes que considerar los tratados internacionales, tienes que considerar, por ejemplo, y esto se da mucho en varias materias, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o a veces incluso el derecho comparado. Lo cual ha obligado a aceptar que después de 2010, la premisa normativa en muchos juicios en México ya no puede ser solamente la ley. Probablemente alguien de ustedes me estaría pensando, seguramente sí, en asuntos electorales, derecho público y más, pero en otras materias yo creo que no. No, yo te diría que sí. Fíjense que hace cosa de unos 4 meses, una amiga que es magistrada civil, en esa sala ven civil y familiar, me pidió, oye, ¿te puedes darnos una plática aquí a mí y a mi ponencia? Allá les llaman proyectistas, digamos, secretario de estudio y cuenta, acerca de la aplicación de derechos humanos en asuntos civiles y familiares. Sí, con gusto. Porque ella se enfrentaba a un problema. Ella había sido durante muchos años jueza electoral, magistrada electoral, y ahora se incorporaba al Tribunal Superior de Justicia. Y es una jueza que su perfil, en tanto juzgadora, siempre ha sido un perfil muy garantista, muy orientado hacia derechos humanos, mucho. Entonces, en materia electoral, pues estamos acostumbrados a eso, o sea, a hablar de garantismo, principalismo, derechos y demás. Pero cuando se switcha, cuando se cambia a la materia civil y empieza a tener sus reuniones de trabajo, a revisar las resoluciones con los proyectistas, que normalmente ahí es gente que tiene muchos años, entonces ella se empieza a decir, bueno, ¿y dónde está la perspectiva de derechos humanos? Entonces, lo que ella me decía es que le empezaba a decir, pues es un contrato de arrendamiento, ¿cuáles derechos humanos? ¿Por qué? Pues este es un divorcio y no hay hijos, ¿cuáles derechos humanos? ¿Por qué? No, esto es un asunto es un asunto ordinario mercantil, derechos humanos. O sea,
Es más, me decía, es que aquí todavía les dicen garantías individuales. Pues sí, porque pareciera ser que está muy lejano. Entonces, cuando hacemos la plática con ellos y empezamos a poner casos y ejemplos, nos damos cuenta que sí, que también en el derecho, que hay una eficacia horizontal de los derechos humanos, ustedes lo saben, y que también en relaciones entre particulares o en asuntos de derecho privado, pues eso también resulta relevante. Entonces, la construcción de la premisa normativa se vuelve un asunto de seleccionar el material jurídico pertinente que va más allá de un simple artículo o de 2 o 3 artículos de la ley. Y nos obliga a voltear a la Constitución y nos obliga a voltear a los tratados internacionales. La premisa fáctica, y que es la segunda premisa. Así como la premisa normativa tiene la complejidad de identificar cuál es el material jurídico pertinente, la premisa fáctica tiene el problema de determinar cuáles son los hechos relevantes. Ese es el primer problema. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? Porque para realizar lo que técnicamente conocemos como la fijación de la litis, pues tenemos que conocer los hechos relevantes. Ahora, la pregunta es, y se las lanzo, se las lanzo. ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Cómo sé qué hecho es relevante? Por ejemplo, cuando estoy haciendo mi demanda, ¿cómo sé qué hechos son relevantes y cuáles no? Cuando estoy haciendo mi proyecto de resolución, ¿cómo sé qué hecho es relevante y cuál no? Adelante, quien quiera. Pues el hecho relevante es el hecho que está violentando mis derechos humanos. Entonces, podrás poner 20 hechos, pero si tú pones los 5 hechos principales, es mucho mejor porque le das más claridad al juzgador. Le das más claridad al juzgador. Ok, entonces, compañero Jorge Rodrigo lo vincula con derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tomando el concepto que nos dice Jorge, la idea que nos dice Jorge y esto de los hechos importantes, creo que podríamos coincidir en que los hechos relevantes son los que le aportan al juez o a la jueza información necesaria para resolver el asunto. Eso es un hecho relevante. Eso es un hecho relevante. Lo que no te aporta información para resolver el asunto no es un hecho relevante, aunque sea cierto o aunque lo puedas probar. Permítame poner un ejemplo, tal vez un poco burdo, pero creo que muy ilustrativo. Supongamos un juicio de divorcio, donde se narra, hecho número 1. La demandada y el suscrito nos casamos el día 25 de julio de 2010. Punto. Hasta ahí es un hecho que se puede probar, por ejemplo, muy sencillamente con el acta de matrimonio, ¿no? Pero supongamos que no fue un punto y final, sino que fue un punto y seguido. Y dice, la demandada y el suscrito contrajimos matrimonio el 25 de julio de 2010. Punto. Y nos casamos muy enamorados. Puede ser que sea un hecho cierto. Es más, puede ser que sea un hecho que se pueda probar. Mire, señor juez, aquí le ofrezco el video que nos tomaron. Vean nomás la cara de borreguito que nos hacemos. Vean nomás, parezco Bambi así viendo a su mamá. Entonces, puede ser un hecho cierto. Puede ser un hecho que se pueda probar. Ahora, ¿es un hecho relevante? Seguramente no. Pongamos otro ejemplo en materia electoral. Supongan ustedes que soy un aspirante a candidato independiente. Ok, ya pidió las medidas. Soy un aspirante a candidato independiente. Entonces, presenté mi solicitud de registro y me la negaron. Entonces, imagínense que narro. El día 4 de agosto de 2021, por conducto del notificador, el Instituto Electoral de Ciudad de México me informó de la resolución de tal fecha por la cual me negaron el registro como candidato independiente. Hasta ahí está muy claro. Ahora, imaginemos que le pongamos punto y seguido, lo cual me provocó una profunda tristeza. Bueno, pues sí, seguramente te pusiste triste, pero ¿ese es un dato relevante para juzgar la legalidad del acto? No, no lo es. Entonces no es un hecho relevante. No es un hecho relevante. Yo sé que alguno de ustedes podrá pensar, oiga, doctor, está usted exagerando, pero cualquiera que tengamos experiencia en el litigio o experiencia en tribunales, en autoridades, sabemos que en muchas ocasiones los escritos están llenos de hechos irrelevantes. De hechos irrelevantes.
que a veces hasta siente uno pena por los pobres arbolitos que son talados, para poner una serie de cosas que no son necesarias. La típica, que seguramente varias y varios de ustedes han visto. Estoy seguro que ninguno y ninguna lo usa, pero que seguramente han visto. Vengo a dar contestación a la improcedente, infundada, ilegal demanda en mi contra. Contra mi cliente. Lo llenan de adjetivos. ¿De verdad quien hace eso cree que una jueza o un juez va a tomar la demanda y va a decir, aquí dice que es ilegal, infundada, improcedente? Sí, tiene toda la razón. Nunca nadie. Nunca nadie. Oscura, vaga e imprecisa. Sí, exacto, desde luego. Miren, a ver, les voy a compartir un poquito les voy a compartir algo de experiencia que es a título personal, pero ustedes pueden compartirlo. Un buen escrito judicial o un buen escrito hacia las autoridades es un escrito con pocos adjetivos. Sobre todo cuando narras los hechos. Los hechos son descripciones, no son valoraciones. Las valoraciones van en otro lugar. A veces uno se encuentra escritos de las partes, demandas, por ejemplo, o contestaciones llenos de adjetivos calificativos. Miren, a ver, en primer lugar son innecesarios. En segundo lugar, afean el texto y lo hacen menos entendible. Si ustedes abren, por ejemplo, no sé, un libro de Amado Nervo, no de sus poesías, sino de sus crónicas, se van a encontrar que Amado Nervo, en un párrafo de 3 o de 4 renglones, va a utilizar 5 adjetivos. 5. Y los 5 son perfectos. Perfectos. Los 5 van donde deben de ir. Y le dan incluso hasta musicalidad al texto. Pero, perdón, ni ustedes ni yo somos Amado Nervo. O sea, no vamos a escribir así. Ni el objetivo es ese. Entonces, hay que moderarnos con los adjetivos. Entonces, los hechos deben ser hechos relevantes, hechos ciertos y hechos que se puedan probar. Un hecho que no es relevante o que no se puede probar, ¿para qué lo pones? Porque cuando el juez construya o la jueza construya la premisa fáctica, los únicos hechos de los que va a poder servirse son de los que son relevantes y que además se pudieron probar. Que son relevantes y además se pudieron probar. No te sirve un hecho que no sea relevante, aunque se pueda probar, o un hecho que sea relevante, pero no se pueda probar. Bien, los voy a poner con otro ejemplo típico. Quien tenga experiencia en juicios mercantiles sabrá que lo que digo es una realidad. Demandas en vía efectiva mercantil y pago de una cantidad, no sé, un cheque, por un ejemplo, ¿no? Me debe 15,000 pesos, no me ha pagado del cheque. Muy bien. O pagaré. Y entonces el demandado contesta, no es cierto, ya te pagué. Ok, ¿hay recibo? No, no hay recibo porque no me quisiste dar. Bueno, ¿hay testigos de cuando le pagaste? No, no hay ningún testigo porque, miren, nos vimos a las 2 de la mañana en la esquina fuera de su casa y ahí le pagué. Ok, entonces, ¿cómo lo vas a probar? Es que en la confesional, cuando yo le pregunte, va a confesar que ya recibió el pago. Nunca nadie, nomás una perdedera de tiempo y de recursos públicos, además. Bueno, entonces, esos hechos no le sirven al juez. Esos hechos no le sirven a la jueza. Se necesitan que sean hechos relevantes, ciertos y que se puedan probar. Y cuando construye el juez o la jueza la premisa fáctica, que es la segunda premisa siempre, insisto, ahí es donde el juez o la jueza va a decir, tengo por acreditados estos hechos, en virtud de estas y estos medios de prueba. O no los tengo acreditados en virtud de tales situaciones. En materia electoral es clásica, ¿no? Se pretende probar una conducta posiblemente ilícita con una simple nota que salió en un portal que nadie nunca había visto, pero que de repente salió. Entonces, lo que te acompañan ni siquiera es una oficialía electoral del portal, sino hay una impresión que te dicen que es de un portal que tú vete a saber si existe todavía, si es que en algún momento existió. Ahí está la prueba. No, perdón, pues eso no prueba nada. Ese es un indicio de que probablemente alguien publicó algo en un portal.
pero no más. Y luego, a ver, miren, yo que les voy a contar, ¿no? Pero seguramente les habrá tocado ahí en el lugar donde están tomando la clase, ¿no? Vienen elecciones y de repente empiezan a surgir revistas y periódicos, ¿verdad? Revistas y periódicos que nadie conocía, pero que de repente ahí surgieron, ¿no? Y ahí salen pues, gentes entrevistadas y demás. Entonces, son fenómenos que observamos. Me detengo un poco aquí porque ya entramos en otro tema que no es tema de la clase y tampoco es tema del diplomado, pero que hago el comercial, sí es tema de nuestro diplomado en Derecho Probatorio, que tiene que ver con las reglas para la apreciación de las pruebas. Ustedes saben que tenemos básicamente los sistemas, uno de la prueba tasada, el de la prueba libre y el sistema mixto. La prueba tasada, que es cuando te dicen, a ver, dos testigos concordes, les debes de creer. Un documento expedido por fedatario público, se debe de tener por cierto. O sea, a eso me refiero, ¿no? Prueba libre, pues el juez a su leal o la jueza a su leal, saber y entender, apreciará las pruebas que sean presentadas, ¿no? Entonces, bueno, me detengo ahí. Pero sí, esa es, digamos, la parte de la construcción de la, de la premisa fáctica. La conclusión, entonces, consiste en verificar si los hechos realmente acaecidos, o mejor diríamos, los hechos que el juez o la jueza tienen por acreditados, se ajustan o no a la premisa normativa, se ajustan o no a lo previsto en la ley. Si efectivamente, si cumplen con lo mandado por la ley para ese, por el derecho, mejor diría yo, para ese caso o no cumplen. En eso consiste la conclusión. Desde luego, suena sencillo, suena fácil, pero yo quisiera aquí regresarme a lo que decía en un inicio. Las sentencias no son meros ejercicios de lógica formal, aunque se presenten como si fueran ejercicios de lógica formal. Pero van más allá. ¿Por qué? Porque aquí entra otra cuestión que también rebasa nuestra sesión, lo que es importante apuntar, que es el tema de la argumentación. Es el tema de dar razones. A ver, ¿por qué los jueces y las juezas deben dar razones de sus sentencias? Porque en los estados democráticos como el nuestro, con todas las imperfecciones que ustedes quieran y que yo acríticamente podría aceptar, pero en los estados democráticos no permitimos que una autoridad nos diga, es así porque yo digo. No nos basta como sucede a veces con los niños. ¿Pero es que por qué? Porque soy tu padre. ¿Por qué? Porque soy tu madre. ¿Por qué? Porque soy el juez. Pues aunque sea usted el juez, me tiene que dar razones. A lo mejor no me convencen, pero me tiene que dar razones. Eso es argumentar, es dar razones. Y se argumenta el derecho y se argumentan los hechos. O sea, tanto se argumenta la premisa normativa como se argumenta la premisa fáctica. En ambos casos se dan razones. Recordemos aquí, porque a veces es difícil, a veces nos olvida, que esa es la diferencia entre interpretar y argumentar. Interpretar es un tema de sentido, es encontrar el sentido de un texto, por ejemplo, o de un hecho, encontrarlo o dotarlo de sentido, y argumentar es dar razones de esa asignación de sentido. Entonces, por ejemplo, si les voy a poner un ejemplo de un asunto que me tocó. A ver, iniciado, ahí está la prueba de que estaban comprando votos. Ok, ¿cuál es la prueba? Un video. Vamos a ver el video. Este es un caso cierto, ¿eh? Lo platico porque es un caso resuelto, pero es un caso cierto. Vamos a ver el video. Y en el video lo que se ve es un señor de mediana edad, digamos, que está como que detrás de un poste y que conforme lo tratan de enfocar, como que se va tratando de esconder más atrás del poste. Entonces me dicen, ahí está la prueba. Ese señor estaba comprando votos. Perdón, pero yo lo que veo aquí es un señor que está detrás de un poste. ¿En dónde? No sé. No hay ningún dato porque lo que hay es pues una calle como cualquiera. ¿Cuándo? No sé.
Porque no hay ningún dato del que yo pueda desprender cuando se filmó este video. ¿Por qué está detrás del poste? Yo no sé. Puede ser que esté detrás del poste porque estaba comprando votos y pues no quiere que lo filmen y se estaba escondiendo detrás del poste. Puede ser. Pero también puede ser que esté detrás del poste porque pues era un paisano que ahí estaba y de repente vio que alguien lo estaba filmando y pues no quiso aparecer, ¿no? O por ejemplo, digo, cualquiera de nosotros que hayamos tomado un camión en un lugar donde no hay paradas y hay mucho sol, pero hay un poste, hasta te formas como en filita en la sombra del poste, ¿no? Entonces hay 2 o 3 personas que estamos ahí en la sombra del poste para que nos pegue tantito. Pues a lo mejor es eso. Entonces, perdón, pero la asignación de sentido, o sea, la interpretación, la asignación de sentido que la parte me está queriendo mostrar o de la que me quiere convencer, perdón, pero no es convincente. Entonces, porque si yo digo el video donde está un sujeto masculino aproximadamente de tal edad con estas características detrás de un poste, este video me produce la convicción de que efectivamente estaba comprando votos, el problema no es la interpretación, el problema es la argumentación. O sea, ¿qué buena razón voy a dar para concluir eso? ¿Qué razón voy a dar? ¿Qué razón voy a dar? O vuelvo al ejemplo de los días lunares y de los días solares. Sí, efectivamente, tiene razón, se puede computar en días lunares. Ok, porque la ley no distingue, y donde no distingue el legislador, no debe distinguir quién juzga, ¿no? Así decimos. Ok, ¿y qué razón voy a dar? ¿Cómo lo voy a justificar? Porque la argumentación es eso, es la justificación, el dar razones que pretenden ser convincentes. Entonces, siempre vamos a encontrar en la construcción de esta primera y segunda premisa, siempre vamos a encontrar un contexto de argumentación. Ahora bien, puede suceder, sobre todo en casos complejos, que nos encontremos que la sentencia se estructura o nos muestra silogismos más complejos o más de un silogismo. Por ejemplo, silogismos complejos. Un silogismo, tal y como estudiamos en lógica, ¿no? En la prepa, pues, parece construido solamente de 2 premisas. Pero en ocasiones podemos toparnos con lo que se conoce como silogismos sorites o en cascada, que es donde tenemos más de una premisa. Entonces tenemos una primera premisa, una segunda premisa, una conclusión, y esa conclusión se convierte a su vez en la primera premisa de otro razonamiento. Entonces, hay sentencias que en ese sentido pueden ser, digamos, un poquito complejas. ¿Por qué construimos? Esta es una pregunta más profunda, casi filosófica. ¿Por qué si sabemos que las sentencias no son una cuestión estrictamente lógica formal, por qué las construimos o por qué las seguimos construyendo como si lo fueran? ¿Por qué lo seguimos construyendo en esta forma? Yo creo que hay 2 razones, hablando específicamente del derecho mexicano. No podría yo en este momento hablar de otros casos, voy a hablar solamente del derecho mexicano. Yo creo que hay 2 razones. La primera, porque esta tradición francesa nos influenció mucho, hasta la fecha, cuando por ejemplo se habla de que no, los jueces y las juezas no crean derecho, no, solo aplican el derecho. Es un resabio de esa tradición francesa que nos llegó. Es más, históricamente se puede rastrear. Por ejemplo, la Constitución de 1824 establecía que el Congreso de la Unión podía interpretar sus propias leyes, o sea, las leyes interpretativas. Y en el Archivo Histórico de la Nación, aquí en Lecumberri, yo he visto, los he tenido en mis manos, nadie me lo contó, yo los he visto, los he tenido en mis manos, consultas que hacían, por ejemplo, legislaturas locales al Congreso de la Unión, 1825, 1826, 1827. Oye, Congreso de la Unión, ¿qué quisiste decir con esta ley? Pues el oficio de una consulta, literalmente una pregunta, y la respuesta con una ley interpretativa del Congreso de la Unión. Entonces, esa tradición nos llegó aquí a México. O sea, no fue algo ajeno. Ahora, lo que pasa es que nos llegó esa tradición y nos llegó la tradición americana. Nos llegaron las 2, o sea, la tradición de que el juez no interpreta, de que el juez solamente es la boca de la ley, de que el juez es una especie de ser mecánico que aplica la norma, nos llegó junto nos llegó después la influencia americana, ¿no? El juez interpreta. Probablemente el día de hoy la posición mayoritaria sea de que la judicatura realiza interpretación del derecho y que crea derecho y demás. Es más, habemos quienes pensamos, yo me adscribo en esa idea, de que la norma en realidad no existe nada más en el código, sino que la norma existe cuando el derecho actúa sobre el supuesto específico y concreto.
y que en ese sentido la norma siempre es individual. Y yo me afilio a esa forma de pensar. Pero la realidad es que tenemos esa influencia. Y la realidad también es que esa influencia tiene detrás un concepto ideológico muy interesante, que es el concepto de la soberanía popular. Un concepto de soberanía popular que no se compadece, que no se lleva con el control constitucional fuerte que tenemos en México. Porque nosotros el día de hoy tenemos un control constitucional fuerte de legalidad y de constitucionalidad en manos del Poder Judicial. Que un francés clásico nos diría, ese es un error. ¿Por qué estos señores o estas señoras, ministras de la Corte y ministros, se ponen a corregir en la plana a los representantes populares? Si los representantes populares son los únicos que pueden hablar en nombre del pueblo. Estos señores tienen que aplicar lo que el pueblo ha dicho. Y si les parece que una disposición está mal, lo que tienen que hacer es bajarse a la Corte, competir, volverse diputados o diputadas y cambiar la ley. Bueno, pero ese modelo no es el modelo más vigente, digamos, en México. Pero esa tradición nos pegó, esa tradición nos pegó. Entonces, yo creo que viene un poco por ese lado. Creo, por otro lado, que también tiene que ver con que una construcción en forma de silogismo es una construcción que parece sólida. Puede no serlo, porque son los sofismas, ¿no? O sea, un sofisma es algo que parece cierto, pero que no lo es. Por ejemplo, me voy a poner mi ejemplo, ¿no? Todas las personas, por ejemplo, sería como pensar que todas las personas que no tienen cabello en la cabeza es porque tienen alopecia. Pues no, puede ser simplemente porque las falacias sí. Puede ser simplemente porque te rapaste, ¿no? Tan sencillo como eso, y eso no es alopecia. O que todas las personas que han perdido el cabello es porque es alopecia. No, hay otro tipo de enfermedades nerviosas que lo pueden provocar. Entonces, en ese sentido, una construcción silogística puede ser falsa, pero parece verdadera, porque es sólida, se ve sólida. Entonces, como toda sentencia pretende convencer, porque estamos en un Estado democrático, toda sentencia pretende convencer, la presentación de la sentencia de esa manera, lo que hace es justamente hacer pensar en que eso es en que eso es correcto, en que hay una corrección. Desde luego, cuando uno se pone a verificar o a revisar una resolución, aunque la estructura parezca muy sólida, uno empieza a fijarse y empieza a observar, pues, dónde las tuercas no van con las rondanas, ¿no? En términos de la construcción, o donde no se da o donde esa solidez es meramente aparente. Bueno, nos quedarían aproximadamente 20 minutos para los comentarios y reflexiones que ustedes quieran hacer. Creo que es un buen tiempo. Me extendí un poquito, quería dar 30 minutos, pero bueno, 20 creo que están bien, para que pues, los comentarios, las preguntas que ustedes quieran hacer, insisto, se vale que me digan más que una pregunta, tengo un comentario. Solo les pediría que fueran levantando la manita virtual. En la exposición vi que alguien levantó la manita y luego la bajó, entonces, pues este es el momento. Mientras las van levantando, voy a leer el chat. A ver qué tenemos acá en el chat. Mientras van levantando su mano. Revolutionary Constitutions, Charismatic Leadership and the Rule of Law, de Bruce Ackerman. Librazo, vale mucho la pena. Librazo. Nos lo pone Gabriela. José Rodrigo Moreno, apenas iba a poner. Ok, perfecto. Hirich a través de los tiempos, Diego Alonso. Sí, es el otro libro hermano del que he comentado aquí. Cecilia Bartoli Suspiri, bueno, ya lo dijimos. Obscura, vaga e imprecisa, sí, ¿no? Híjole, yo dudo mucho. Mientras más adjetivos le veo a una demanda, a una contestación, más dudo. Digo, a lo mejor es un prejuicio. Las falacias argumentales, correcto. Muy bien. Bien. Manitas levantadas. No veo. Ha sido una Jorge Rodrigo. Adelante, Jorge. Activa tu micrófono, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, nos ha venido hablando de la situación histórica del derecho y la aplicación de la lógica a través de él. Ya no te escucho.
¿Ustedes sí lo escuchan? ¿No? ¿Ya me escuchan? Ah, ya te escucho. Bueno, referente a la situación de que muchas veces se ocupan adjetivos calificativos o se ocupan herramientas no adecuadas, pues claramente, bueno, a maestros y del derecho y personas que llevan mucho tiempo, tienen la mala costumbre de hacer una medio de impugnación o de 30, 40, 50, hasta 200 hojas, ¿no? Entonces, pues eso muchas veces lo que hace es que entorpece la labor del juzgador, ¿no? Eh, si puedes hacer un medio de impugnación de 20 hojas, pero que vaya a la violación y que explique en qué se sustenta esa violación y dar las conclusiones por qué se acredita esa violación, por qué te tienen que declarar fundado tu agravio, creo que es mucho mejor que un medio de impugnación de 200 hojas, en el cual, pues, en vez de ayudar al juzgador y a tu propio cliente, pues entorpeces la labor. Gracias, Jorge. Hiciste que me acordara de un jefe que tuve. Es una anécdota personal. Tenía yo que trabajar una iniciativa de ley. Y todo. La toma, agarras y hagan de cuenta que está el legajo, ¿no? Y le hace así, y me dice, oiga, maestro, como que le falta consistencia, ¿no? No la abrió, la tomó, la sopesó, le hizo así como que me cae tantito, así como que le falta consistencia, ¿no? Bueno, pues sí, hay a quien le gusta por kilo. A ver, es que ahí es un vicio de la redacción, ¿eh? A ver, regresémonos a español básico. Y lo digo más por mí que por ustedes. ¿Cuál es la estructura de una oración correcta en español? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Ahora, que a veces se puede invertir, sí, pero a ver, la inversión en el orden de una oración se justifica, por ejemplo, cuando es una cuestión literaria. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece sorprendente. De Borges, el cuento que se llama, creo que Las ruinas circulares. Fíjense cómo empieza. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Hasta me pongo chinito. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. La frase es brillantísima, es perfecta. Está hecha al revés, porque debería decir la noche unánime. Pero es Borges. Y es un cuento. Entonces, nadie lo ve desembarcar en la unánime noche. O por ejemplo, otro tipo de figuras literarias, ¿no? Esta creo que es de Lugones. El árido camello con su carga. El camello no es árido, el árido es el desierto, pero la figura poética es muy linda. El árido camello con su carga, es una figura poética muy linda. Pero cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de una redacción jurídica, tú tienes que buscar, ¿qué es lo que tienes que buscar? La claridad. La claridad, y creo que Jorge lo decía. No puedes ganar un juicio si no te entienden. Si no te entienden. Ahora, no es que tú te entiendas, es que te entienda el otro o la otra. Cuando tú haces una demanda o una contestación o un escrito judicial, no lo haces para ti, lo haces para ganar un pleito. ¿Qué necesitas para ganar el pleito? Convencer al juez o la jueza o la magistratura. Para convencerlo, lo primero que necesitas es que te entienda. Si no te entiende, ¿cómo vas a ganar? Si no te entiende, ¿cómo vas a ganar? Ahora, a lo mejor para algunos esto parecerá una verdad de perogrullo, pero cualquiera que tenga un poquito de experiencia en tribunales sabe que de verdad hay abogados o abogadas que no se les entiende. ¿Quién sabe qué carambas me quiso pedir? Escritos de 2 hojas para pedirte copias certificadas. ¿Pero por qué? Es una línea. Ah, no, pero bueno, entonces, eso. Por lo tanto, tú debes de redactar en español simple, sujeto, verbo y predicado. El adjetivo se utiliza siempre y cuando es necesario calificar la acción. O sea, cuando es necesario decir algo más de la acción. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño corre en el parque, ¿no? El niño corre en el parque. El niño corre rápido. El niño corre muy rápido. El niño corre rapidísimamente. Si estoy utilizando esos adjetivos es porque no simplemente corre rápido, corre muy rápido, corre rapidísimo, es el Usain Bolt de los niños. Entonces,
estoy calificando la conducta de una manera, que la simple oración con el verbo no califica, es añadir algo. Pero eso que añades tiene que tener un valor. Lo voy a poner con otro ejemplo. Miren, el ejemplo es el siguiente. Está un señor vendiendo pescados. Está vendiendo pescados. Entonces, tiene un letrero abajo de su mesa que dice, vendo pescados frescos hoy. Pasa un señor y le dice, oye, tacha eso de hoy, porque se puede entender que los pescados que vendiste ayer o los que venderás mañana no son no están frescos, no son de hoy. O sea, vendo pescado fresco. Pasa una señora y le dice, quítalo de fresco, porque se entiende, se ve que si son pescados recientes, pues son frescos, quítalo. Entonces nada más dice ahora, vendo pescado. Y pasa a otra persona y le dice, quítalo, vendo pescado. A ver, estás en un mercado, está la mesa, tienes los peces encima, ni modo que, ¿qué haces? Lo estás vendiendo, ¿no? O sea, el lenguaje debe transmitir lo necesario, pero no confundir, sino nada más. Bien, Jorge, muchas gracias por tu apunte. Muy bien, ¿quién más? Tú mismo, Jorge, adelante. Bueno, yo creo que un ejercicio muy importante para darte a entender con los tribunales, o bueno, ese es el que practico yo, es que, por ejemplo, a gente que no es un abogado, tú le explicas el caso en concreto. Y si te entienden dónde está la violación, claramente, pues el juzgador te va a entender. O bueno, ya cuando ya estás en el ejercicio de la redacción, pues lo que hago es leer en voz alta, por si tengo algún error en la redacción, que muchas veces ocurre, y pues mejorar ese aspecto. O sea, ya terminas tu demanda, tú piensas que está bien, pero pues a veces el hacer el ejercicio de leer en voz alta ayuda mucho en la redacción, ¿no? Te agradezco que nos compartas tu estrategia. A mí me parece muy, muy interesante y te lo agradezco porque, pues, dicen, no sé si sea cierto, pero a mí me parece que sí, que tú no entiendes realmente una cosa hasta que no eres capaz de explicársela a alguien que no es experto o experta. Que si tienes esa capacidad, entonces sí realmente entendiste a profundidad el asunto. Había un filósofo, no conocía Sócrates, que decía, si no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es. Si me lo preguntas, no lo sé. Y que tiene que ver justamente con esto, o sea, la capacidad de poderlo explicar. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. ¿Quién más? Gabriela, adelante, Gabriela. Muchas gracias, doctor. Compañeros, me quedé reflexionando mucho sobre la primera parte de la sesión que tenía que ver con este papel de los jueces en el contexto de la Revolución Francesa. Y mi pregunta, tal vez para tener más luces acerca de esto, sería en el sentido de que, entendiendo la lógica de que las agendas legislativas responden a momentos específicos políticos de los diferentes países, comunidades, etcétera, ¿cómo podríamos entender la relación actual en México entre el poder político y el quehacer de los jueces? ¿Considera que uno va subordinado al otro? ¿No deben contaminarse? ¿Van relacionados? ¿Cómo lo podríamos contextualizar? Y me refiero también mucho en el sentido de las decisiones que últimamente ha traído la Corte, por ejemplo, que han sido asuntos evidentemente mediáticos. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. La verdad es que qué buena pregunta. Digo todos, pero esto me deja mucho pensando. Les voy a compartir una publicación. Déjenme entro. Porque aquí viene la referencia a un libro que a mí me parece que es muy bueno. Estoy aquí copiando, se lo voy a poner aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Acá está. Miren, es la referencia a un blog que tengo, donde entre otras cosas hago comentarios de algunos libros. Y ahí está la referencia a un libro que se llama El valor de la Constitución, de Roberto Blanco Valdés, que fue mi profesor
en una especialidad en Castilla, en la Universidad de Castilla. Y es un librazo que digo, hay muchos más que abordan el tema, pero a mí me parece que es el que lo aborda más claramente, justamente esta tradición de los franceses de cómo leer el derecho en comparación con el modelo americano. Es un libro espléndido. Sé que no es fácil de conseguir, pero créanme que vale cada peso que se tenga que pagar por él. Es un gran libro. Y entonces ahí lo desarrolla. Y además lo que me gusta es que lo desarrolla con referencia a las fuentes directas, sí con una consideración jurídica, pero también entendiendo un momento político. A ver, porque eso es fundamental entender. Bueno, para responder tu pregunta, esa era la referencia. Pero para responder tu pregunta, Gabriela, a ver, yo recordaría aquí a un jurista escandinavo, seguramente lo conocen, Carl Olive Crona. Carl Olive Crona, que tiene un librito que se publicó en Fontamara, es el segundo o el tercero de su serie de filosofía del derecho, que se llama El lenguaje jurídico, creo que así, de Carl Olive Crona. Y Olive Crona hace una cosa muy interesante porque relaciona el derecho con la magia. ¿Cómo que el derecho con la magia, no? Bueno, es que tiene un sentido. Él dice, a ver, o sea, voy a parafrasear a Olive Crona, ¿no? A ver, por ejemplo, los romanos, ¿cómo operaban la compraventa de un terreno? A ver, yo le vendo aquí a la compañera Maday Sánchez, Maday, hola, le vendo un terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo formalizamos la venta de ese terreno? Ahora vamos con un notario, pero con los romanos, ¿cómo la hacemos? Bueno, yo tomaba una espiga de ese terreno y se la daba. Y en ese momento ya el terreno dejaba de ser mío y era un terreno de ella. Pongamos otro ejemplo. Les digo, les vendo mi pluma. Entonces la compañera Nancy me dice, ¿cuánto quiere usted por su pluma? Les digo, dame 50 pesos. Y Nancy me dice, órale, ahí están los 50. Yo se los pago, doctor. En los dos ejemplos, en el del terreno y en el de la pluma, sabemos que ya pasó algo jurídicamente. Que el bien dejó de ser mío y pasa a ser de Maday o de Nancy, según el ejemplo. Y que yo tengo el derecho a cobrar una cantidad. Entonces, yo no puedo ya aventar la pluma, yo no puedo quemar el terreno, pero también ellas no pueden dilapidar el dinero que me tienen que pagar. O sea, jurídicamente ya pasaron muchas cosas, pero en la realidad no ha pasado nada. En la realidad la pluma sigue en mis manos, en la realidad el terreno ahí está. En la realidad no ha pasado nada. Eso es magia, dice Olive Crona. Los abogados, las abogadas, las y los juristas, hacemos cosas mágicas con las palabras. Bueno, es muy evidente en el caso del matrimonio, ¿no? Estás frente a una persona que, y voy a hablar de matrimonio jurídicamente hablando, no del matrimonio religioso. Estás frente a una persona que has desahogado un procedimiento, testigos, fotocopias del INE, firmas de documentos, actas de nacimiento, frente a una autoridad que lee un documento que en ese momento se firma y en ese momento resulta que ya tienes una serie de obligaciones y de derechos respecto a la otra persona. Ya, pero en la vida fáctica no ha pasado nada. O sea, ahí están los dos parados, se dan un beso, no sé, pues, pero no ha pasado nada. Pasa en el campo del derecho. Pero eso pasa con las leyes. O sea, eso mismo pasa con las leyes. Lo que ayer era un asunto político, lo que ayer era un asunto que solo le competía o que solo se podía analizar desde la perspectiva política, hoy, en virtud de que fue votado, fue aprobado y fue publicado y entró en vigor, se convierte en un asunto jurídico. Entonces, las consideraciones para evaluarlo ya no son políticas, son jurídicas. Y entonces ya no solamente, ya no se trata tanto de la oportunidad política, la coincidencia ideológica, no, se trata de decir, esta norma es constitucional o no es constitucional, no si es oportuna, no si ideológicamente, no, ya no. Y yo recordaba recientemente una sentencia de nuestra corte, es más, hasta si me dan un segundo, hasta les doy la referencia. Miren. No me tengo que abrir un documento, pero les doy la referencia. Uy, pensé que lo tenía más a la mano. A ver, aquí está. Miren, es la sentencia. Estoy abriendo una presentación donde tengo la referencia. El amparo en revisión 27 de 2021.
Amparo en revisión ante la Corte 27/2021. Donde, por ejemplo, en un parágrafo la Corte dice, no, a ver, es de la primera sala. A ver, la sede de la justicia constitucional no es para continuar el debate político, es jurídico. Se los dice con diáfana claridad. Es un asunto que tiene que ver con la votación secreta en el Congreso de Yucatán para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lo que era político se convierte en jurídico. Deja de ser político, no, pero se convierte también en jurídico. Y dependiendo la instancia donde lo debatamos, el criterio va a ser o político o jurídico. Si lo estamos debatiendo en un tribunal, el criterio de la discusión es el jurídico. Pensemos en una acción de inconstitucionalidad interpuesta por una minoría parlamentaria. Los argumentos tienen que ser jurídicos. O sea, el argumento tiene que ser, esta ley aprobada por la mayoría es inconstitucional por A, por B, por C, por D. Y todos deben ser argumentos jurídicos. No pueden ser argumentos políticos. No se puede decir, es que va en contra de nuestra ideología, es que no es el momento oportuno, es que un argumento histórico. No, tiene que ser jurídicos. Ahora, la sentencia ¿va a tener efectos políticos? Sí va a tener efectos políticos, claro que lo va a tener. Expulsar una norma en el ordenamiento jurídico tiene efectos políticos. Declarar la nulidad de una elección, claro que tiene efectos políticos. Y pues nomás hay que volver a hacer campañas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí, en sede constitucional, las sentencias suelen tener efectos políticos, pero el análisis debe ser esencialmente un análisis jurídico. Ahí es donde, por ejemplo, digo, esto es motivo de otra reflexión, pero yo sostengo que lo importante es no irnos con la idea de las ideologías de los jueces, que es un poco lo que dicen los Critical Legal Studies, sino irnos más bien con la postura epistemológica, más bien por ahí. Néstor Pedro Sagüez, este gran procesalista, procesal constitucionalista sudamericano, habla de que existe una interpretación previsora, y que no es propiamente, creo yo, una interpretación, pero bueno, yo diría que es un modulador de la interpretación, que dice que las juezas y los jueces, sobre todo en asuntos constitucionales, deben de estar conscientes de los efectos de sus sentencias. No porque quieran que vayan un lado u otro, sino porque saben que va a tener un efecto las sentencias. A ver, cuando la Corte resolvió el caso del amparo del uso lúdico de la marihuana, pues sabía que va a tener un efecto. Y los jueces y las juezas no pueden decir, hágase la ley aunque caiga el mundo. No, la ley es para que el mundo siga. Entonces, va un poco por ahí. Espero, Gabriela, que mi respuesta no haya sido demasiado prolija. Muchas gracias. Les recomiendo mucho este libro de Roberto Blanco, ¿eh? Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, de no ser así, yo les estimo mucho, les agradezco su presencia en la sesión de hoy. Les agradezco también la tolerancia en lo que salía del otro. Bueno, ya está. A veces se le juntan a uno aunque sean virtuales. Les agradezco mucho, les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado y que se conserve con salud, y desde luego yo quedo a su disposición. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias. Gracias, muy buena tarde. Bonita tarde.